Hola y bienvenidos a nuestra a nuestra cuarta clase, nuestra última clase antes del examen, en su versión virtual. Y nos toca cubrir medios y métodos de combate. La clase pasada, en el video anterior, empezamos viendo los principios generales que rigen la prohibición y permisión de medios y métodos de combate. Y como les comentaba, al comprender estos principios generales es muy fácil intuir las reglas específicas, es decir, entender qué está prohibido, qué está proscrito y qué está permitido, según si violentan el principio de necesidad, que en medios y métodos se traduce a sufrimiento innecesario, es decir, está prohibido todo medio y método que cause sufrimiento innecesario. Francis Lieber, en el famoso Código de Lieber de 1863, ya hablaba de esto como actos de crueldad, es decir, no se admiten actos de crueldad ni medios y métodos que se consideren crueles. ¿Por qué? Porque si son crueles, por definición son superfluos, ¿de acuerdo? Entonces no son necesarios para la consecución de un objetivo militar, y por consecuencia el sufrimiento que de ellos emane es innecesario. El principio de distinción, veíamos que traducido en medios y métodos de combate se convierte en el principio de indiscriminación. Está prohibido emplear cualquier medio o método indiscriminado, es decir, que no sea capaz de discriminar o de distinguir entre combatiente y no combatiente, lo cual ya sabemos nosotros clasificar con base en lo que vimos del Convenio 3 de Ginebra y participación directa en hostilidades. Y por último vimos el principio de proporcionalidad y tratamos de ahondar un poco acerca de cuáles son, digamos, las raíces filosóficas que dan sustento a este principio, sobre todo basándonos en la doctrina del doble efecto desarrollada por Santo Tomás en el siglo XIII. ¿De acuerdo? Hoy nos compete ver cuáles son las reglas específicas que prohíben qué medios y qué métodos, es decir, qué armas están prohibidas y por qué y cuándo, y qué métodos están prohibidos y por qué y cuándo, y vamos a ver un par de ejemplos. No solo tienen que aprender todo de memoria, pero como les decía, si conocen los principios va a ser muy fácil para ustedes destilar cuáles son las reglas específicas que están prescritas. Ahora, es muy importante también notar que todo lo que estamos viendo con relación a medios y métodos de combate está codificado en el protocolo 1 adicional. Como ustedes saben, el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra es con relación a conflictos armados de carácter internacional. Los conflictos armados de carácter no internacional, o los NIACs por sus siglas en inglés, Non-International Conflicts, están mucho menos regulados por el derecho internacional humanitario, por el derecho internacional público en general, y sabemos que esto responde a muchas razones históricas de legitimación política y de delegitimación política, pero a grandes rasgos, lo que regula los conflictos armados no internacionales son el protocolo 2 adicional y el convenio 3 de Ginebra. ¿De acuerdo? Estos dos instrumentos de derecho internacional a lo mucho proveen protecciones a civiles y ciertas protecciones a los combatientes, pero sobre todo se enfocan en protecciones a civiles, no ahondan y de hecho no mencionan medios y métodos de combate. Los medios y métodos de combate prohibidos están explicitados en el protocolo 1 adicional, que se refiere solo a conflictos armados de carácter internacional. Entonces, la pregunta lógica, y que seguramente se estarán haciendo o que me harían en clase, es, bueno, entonces no existen prohibiciones a los medios y métodos de combate en conflictos armados internacionales. Ese no es el caso. Como veíamos en alguna de nuestras primeras clases, en la segunda o tercera clase, aquí es cuando la costumbre, el consuetudo como fuente del derecho internacional, entra a cubrir algunas de estas lagunas. Es decir, muchos de estos medios y métodos están prohibidos por consuetudo, y se considera su prohibición una práctica generalizada y aceptada como derecho, es decir, cuenta con usus y cuenta con opinio juris, los dos elementos que discutíamos se requieren para la determinación de consuetudo en derecho internacional público. ¿De acuerdo? Entonces, existen muchas ventajas a la costumbre en derecho internacional con respecto a los conflictos armados. Esta es una de ellas. Todo aquello que los estados
que son los legisladores en derecho internacional público, no han querido legislar con relación a conflictos armados no internacionales, se puede, no es que necesariamente ocurra, pero se puede complementar con la costumbre en derecho internacional. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo cubierto los principios generales en la clase pasada, nos podemos adentrar en las reglas específicas que regulan la prohibición y permisión de medios y métodos. Como recordarán, los medios son armas, son herramientas, y los métodos son estratagemas, tácticas, estrategias, planes. Existen medios prohibidos en todo caso, medios cuya prohibición está restringida al uso que se le da. Por ejemplo, el fósforo blanco es prohibido en ciertos casos, no es prohibido en otros casos. Y también está el caso de armas nucleares, que me gusta tocar tangencialmente, no porque sea algo bien regulado en derecho internacional humanitario, porque no lo es, pero porque por excelencia es el arma más destructiva y menos proporcional, menos necesaria y más indiscriminada. Es un arma que por diseño no discrimina entre civiles y combatientes. Entonces, ¿por qué el derecho internacional humanitario no lo tiene también regulado? Es algo que me gusta discutirlo, pero no como parte, digamos, del material doctrinal del curso, sino como una de las discusiones tangenciales que tanto me gustan. Cuando hablemos de métodos, vamos a ver un par de ejemplos: perfidia, negación de cuartel, saqueo. Los veremos a profundidad, y me gusta añadir, como ustedes saben de clases pasadas, un par de ejemplos históricos para que también lo aterricemos con guerras y conflictos que conocemos y le pongamos también caras, personajes a algunas de estas violaciones de normas del derecho internacional humanitario o derecho del conflicto armado. Entonces, cuando hablamos de métodos, existen reglas prohibidas, pero el derecho internacional humanitario, bueno, o al menos sus legisladores, previeron que el derecho siempre está un paso atrás de la última gran tecnología militar, siempre está un paso atrás de la última gran guerra, en pocas palabras, y es muy difícil actualizarlo. De hecho, hablando de las ventajas de las distintas fuentes del derecho, esta es una de las gran ventajas de el derecho de los tratados y de los tratados como fuente de derecho internacional. Es mucho más fácil de modificar de forma tajante, drástica y rápida que la costumbre, por ejemplo. Pero bueno, en el protocolo 1 adicional, antes de explicarnos cuáles son las reglas prohibidas y permitidas, los medios prohibidos y permitidos, nos dicen que se deben de tomar en cuenta los principios generales del derecho internacional humanitario en la creación de nuevas armas. ¿Qué nos dice el protocolo 1 adicional? Nos dice: in the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or methods of warfare, a high contracting party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this protocol or any other rule of international law applicable to the high contracting party. En pocas palabras, nos están diciendo que la lista de armas prohibidas que que provee el protocolo no es exhaustiva. Es decir, que hay nuevas armas que el protocolo no es capaz de prever. Es imposible predecir qué tecnología militar se va a desarrollar en los años venideros. Entonces, nos dice: aténganse a los principios generales del derecho internacional humanitario y tienen la obligación, con estos principios, de intuir si sería permitida o prohibida, ¿no? Y en pocas palabras, se está dando una cláusula que permite, desde que se crea una nueva arma, decir: esto está prohibido, a pesar de que no estuviera regulado exacto. ¿De acuerdo? Es algo interesante. Ahora, ¿cuál es el ejemplo más claro de armas prohibidas en toda circunstancia? Ahorita estamos en este recuadro, ¿no?, de medios prohibidos en todo caso. Uno de los casos más claros son las armas químicas y biológicas. Tras la Primera Guerra Mundial, surge el protocolo para la prohibición en la guerra de gases asfixiantes y de gases asfixiantes, venenosos y todo tipo de otros gases, y también la prohibición de métodos bacteriológicos en conflicto armado. Esto es en 1925 y surge como respuesta al empleo de, entre otras armas, el uso de la gas mostaza en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de las Trincheras. También se refuerza con la Convención de Armas Biológicas del 72 y de Armas Químicas del 93.
Ahora, ¿cómo se ve esto con relación a, digamos, el usus, es decir, la práctica generalizada por los estados y el opinio juris, qué tan aceptada es? Los países que están en verde han aceptado, es decir, han firmado y ratificado, los que están en verde claro, la prohibición de armas biológicas, la convención de armas biológicas que veíamos del 72. Los países que están en verde oscuro lo, digamos, accedieron después de la creación del tratado, pero ahora ya firmaron y ratificado. Que están en oscuro solo quiere decir que no son de los firmantes originales, pero que sin embargo accedieron a ella posteriormente. Si están en amarillo solo firmaron pero no ratificaron. Si están en rojo no han ni firmado ni ratificado. ¿De acuerdo? Algo similar se puede observar para armas químicas. Prácticamente todos los estados en el mundo han ratificado y firmado la prohibición de armas químicas en conflicto armado. Ahora, existen ejemplos de medios para los cuales hay mucho menos controversia en torno a su prohibición. Las armas químicas y biológicas, y por eso empiezo con ellas, son un buen caso en donde podemos prácticamente con total certeza decir que, que por costumbre, que existe una costumbre en derecho internacional que las prohíbe, lo cual implica que incluso los países que no han firmado, que no han ratificado estos tratados, están sujetos a las obligaciones que prevé. Esto no es el caso para todas las armas y es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Y es en donde existe, como en todas las ramas del derecho, espacio para interpretación y donde abogados defendiendo a un país o a otro, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional o en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, tendrán que ser hábiles en defender el que exista o no consuetudo al respecto. ¿De acuerdo? ¿Qué otras armas están prohibidas en todas circunstancias? Seguimos en ese primer recuadro. Las minas antipersonales, el Tratado de Ottawa las prohíbe en toda circunstancia y no solo su uso, pero también la producción y el almacenamiento de las mismas. ¿Qué nos dice el protocolo? Mine means ammunition placed under, on, or near the ground or other surface area designed to be explored by the present proximity or contact of a person or vehicle. Entonces prácticamente nos están diciendo qué significan. No importa mucho la diferencia entre una mina y una mina antipersonal, son prácticamente la misma definición, solo que a la mina antipersonal le agregan esta pequeña cláusula que dice que además se prevea que esta mina va a incapacitar, herir o matar a personas, lo cual no existe en el caso de la mina. Una mina puede ser solo para destruir un puente, por ejemplo. Una mina antipersonal está enterrada en el piso para que la pises, en pocas palabras. Ahora, cuando vemos la prohibición de armas bacteriológicas, armas químicas y minas antipersonales, no les tengo que decir que existe un protocolo para que intuyan que están prohibidas. Si regresamos a las armas químicas, por ejemplo, ¿por qué creen que estén prohibidas? Si conocemos los principios generales que observamos en el video anterior y que repasamos hace poco, podemos, por supuesto, concluir que son indiscriminadas. Los gases asfixiantes, por ejemplo, es difícil contener un gas, aunque en dado contexto puede ser un poco más discriminado que otro. Si lo avientas una trinchera, puedes asumir, por supuesto, que solo está matando a soldados, pero también se podría considerar que causan sufrimiento innecesario. Algo que te asfixia es un método innecesario para matarte cuando te pudieron. Y sé que suena incluso un poco cínico comparar medios de combate y decir este causa más sufrimiento que el otro, porque nosotros nos podemos poner en la carne de alguno de estos soldados y pensar, bueno, que me avienten una granada o que me asfixien es un poco una diferencia de grado que es difícil de cuantificar o de adjuntarle un valor específico, pero es un ejercicio que tenemos que intentar al menos de hacer. Y las armas químicas se considera que generan sufrimiento innecesario, como la gas mostaza. Muchas de ellas no te matan y sin embargo solo te dejan inválido, incapacitado, y por consecuencia no eran algo que debía de ser empleado para neutralizarte.
También se considera que los gases son menos fáciles de contener que otros tipos de armas más precisas. Un gas es más indiscriminado que una bala porque el gas no se dirige a una persona específica, sino que se eh, propaga en el aire, ¿no? Lo mismo con las armas biológicas. Las armas biológicas son aún más difíciles de contener y por consecuencia son aún más indiscriminadas. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, si entendemos estos principios generales del derecho y en un examen ven, bueno, o en un artículo ven el uso de armas químicas, no tienen que buscar un protocolo, pueden entender que por indiscriminación o por sufrimiento innecesario son prohibidas. El caso de la proporcionalidad es un poco más complejo porque, como veíamos la clase pasada, la proporcionalidad es con relación a cada operativo militar y a la ventaja militar concreta y directa que supone esa operación. Entonces, la proporcionalidad del medio en el uso de medios y métodos de combate es un ejercicio casuístico, se tiene que ver caso por caso. ¿De acuerdo? Regresamos a minas antipersonales. Estos son los países contratantes del protocolo de Ottawa, del Tratado de Ottawa, que prohíbe el uso de minas antipersonales. Vemos a unos grandes ausentes y a unos importantes ausentes, como lo son Estados Unidos, Rusia, sí está Turquía, no está Afganistán, no está Irán. Son ausencias importantes en el Tratado de Ottawa, no está China, nótese. Entonces, aquí es cuando les decía que existen problemas con relación a la discusión de si son consuetudinarios o no. Existe un estudio, como lo saben y como lo hemos mencionado antes, realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 2005, que trata de reunir y resumir todos los todas las reglas del derecho internacional humanitario consuetudinarias, todas las leyes consuetudinarias, e incluyen la prohibición de minas antipersonales. En su segundo volumen explican el método que emplearon para determinar el consuetudo en cada una de estas reglas. Entonces ahí pueden referirse a ellas para tratar de argumentar ya sea que son consuetudo o no, pero solo viendo un mapa de qué países acatan este tratado y cuáles no, o al menos lo hacen explícitamente, declaran la intención de acatarlo, puede haber debate. También hay un jurista de nombre Visser, suizo, no sé si sigue vivo, pero que decía que el consuetudo, la práctica generalizada y aceptada como derecho, es un poco una ilusión porque existen países que dejan una huella más marcada sobre la arena que otros, es decir, países con más peso en los foros internacionales y en la comunidad internacional, como quiera que la definamos, que otros. Entonces, la ausencia de Rusia, de Estados Unidos, de Israel, de China, digamos que pesa. La respuesta que yo les daría, si me preguntan si es consuetudo o no, es que nos remitamos al estudio, que es mucho más exhaustivo de lo que cualquiera de nosotros podría hacer por nuestra cuenta, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que son 3 tomos enormes discutiendo qué leyes son consuetudinarias y cuáles no. ¿Qué otra arma se considera prohibida? En todo caso, las bombas racimo. Ahora, perdón que dé un paso hacia atrás. ¿Por qué creerían que las minas antipersonales están prohibidas en todo caso? ¿Qué principio general? Las minas antipersonales, desde su nombre, podemos intuir que están prohibidas por indiscriminación. Una mina antipersonal, y esto sucede en conflictos, en zonas de conflicto, incluso 20 años después del conflicto. Niños siguen pisando minas antipersonales en Afganistán, niños siguen pisando minas antipersonales en Irak, en muchos países de África. Es muy claro que son armas indiscriminadas, que no están diseñadas para causar daño solo a combatientes y que en la práctica no causan daño solo a combatientes. Podemos pensar en 1001 conflictos armados pasados y actuales que por el uso de minas antipersonales seguirán afectando a la población civil por décadas. Y existen ONGs que se dedican, por ejemplo, a desenterrar y desactivar minas antipersonales. Algo interesante de las minas antipersonales, a diferencia de armas como las biológicas o las químicas, es que no solo no discriminan entre combatientes, no distinguen entre combatientes y no combatientes, pero además no distinguen entre
por ámbito de aplicación temporal del conflicto armado. Las minas antipersonales pueden durar mucho más años de los que duran el conflicto armado y seguir siendo una amenaza tangible. Entonces, eso, si les preguntaran por qué están prohibidas, es muy fácil, es por indiscriminación. También podrías argumentar que por necesidad, por sufrimiento innecesario, también porque son amputaciones, la mayoría de las veces no matan las minas antipersonales, solo te hacen perder alguna extremidad, una pierna, un brazo. Entonces, sí, también podrías argumentar que por sufrimiento innecesario, pero sobre todo por indiscriminación y por no respetar incluso el ámbito temporal de aplicación de un conflicto armado. Otra arma prohibida bajo toda circunstancia son las bombas racimo, en inglés llamadas cluster bombs. También son prohibidas por indiscriminación, porque lo que consiste en las cluster bombs es en básicamente una munición que más que una munición es un contenedor que contiene, vale la redundancia, muchas pequeñas bombas que explosivos que se dispersan a la hora de caer esta cluster bomb. Entonces se llama cluster bomb porque mantiene muchas bombas en clusters, es decir, en un clúster, en un cúmulo, y se esparce al ser detonado. Entonces su efecto también es mucho más difícil de contener. La mayoría de los explosivos que contiene la cluster bomb suelen ser pequeños, menores a 20 kilogramos por definición, pero suelen ser incluso más pequeños y por consecuencia también generan sufrimiento innecesario porque no te matan, sino que te dañan de una manera que te incapacita y te genera un dolor innecesario, te amputan el brazo, te amputan la pierna. Y esto es también una discusión interesante en derecho internacional humanitario, que no es prohibido lo que te mata, pero sí lo que te hiere sin matarte. Entonces lo mismo sucede con los láseres cegadores, se consideran prohibidos porque se considera sufrimiento innecesario que te ceguen, y además porque el que te ceguen, así como la amputación, también rebasa el ámbito temporal de aplicación del conflicto armado. Toda la vida vas a ser ciego y toda la vida no vas a tener una pierna, pero si te matan también es por toda la vida. Aunque digo, esa ya es una discusión diferente. Obviamente, ¿qué significa matarte? Significa un daño que te hacen en un momento y no se puede cuantificar cuánto es algo, digamos que el sufrimiento es solo instantáneo, y esa es la racionalidad detrás de la prohibición de armas que generan sufrimiento innecesario pero no te matan. Lo que te mata en teoría, o lo que está diseñado para matarte, está diseñado para neutralizarte como combatiente enemigo en ese instante, no para hacerte sufrir una vida entera. Esa es la explicación, la razón de ser de que estén prohibidos, por ejemplo, los láseres cegadores, pero no un disparo en la cabeza. En un caso te estoy queriendo hacer un daño que va a perdurar más allá del conflicto armado, y en otro caso te estoy haciendo un daño instantáneo, inmediato, prácticamente de un milisegundo, y sin embargo que va a avanzar mi objetivo militar, va la consecución de mi objetivo militar. En fin, estas son las bombas racimo. Y estos son, no sé por qué puse otra vez esta imagen. Esta es la convención de la prohibición de bombas racimo. También están prohibidas según el estudio consuetudinario del 2005 de la Cruz Roja Internacional. Pero aquí podemos ver que países en azul lo han firmado y países en morado que lo han firmado y ratificado. Podemos ver ahí a México. Obviamente, bueno, no sé si es tan obvio, pero las potencias que muchas veces vemos, Rusia, China, Estados Unidos, que prevén, y esta es una hipótesis personal, estar involucrados en muchos conflictos armados de carácter internacional, suelen ser más reacios a ratificar estas prohibiciones. Bueno, otras armas prohibidas en toda circunstancia, y para adentrarnos de forma más específica a ellas, podemos... ¿Si está grabando? Para adentrarnos de forma más específica a ellas, podemos referirnos a la Convención sobre ciertas armas convencionales
de 1980 que incluye fragmentos indetectables, incluye el láser cegador e incluye